¿Por qué el premilenialismo es un error? Ese es el título del estudio que hoy queremos presentar a través de este video. Los proponentes de la doctrina conocida como premilenialismo argumentan que la única manera de entender la Biblia es tomándola literalmente. Siguiendo esa idea, según ellos, los únicos que interpretan la Biblia de esta manera son los premilenialistas. A menudo se dice, muy confiadamente, que los amilenialistas no toman la Biblia literalmente y que la alegorizan arbitrariamente la Escritura para llegar a sus conclusiones amileniales. Por medio de este estudio, quiero invitarles para que ustedes tomen su Biblia y analicen por sí mismos 4 razones por las cuales creo que el premilenialismo, tanto histórico como dispensacionalista, está totalmente errado en su interpretación del milenio en Apocalipsis. Primera razón, el premilenialismo enseña que Cristo se levantará de su trono y saldrá del cielo 2 veces. Algunos dicen 3 veces, antes del fin de los tiempos. Pero la Biblia dice que Él, es decir, Cristo, no se levantará de su trono celestial hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Si verdaderamente creemos que la Biblia es la palabra de Dios, entonces podremos probar con toda certeza si alguna enseñanza es falsa o verdadera. Cualquier doctrina que no se mantenga en pie ante la prueba de las Escrituras debe ser desechada como falsa. Ahora, consideremos cada una de estas 4 enseñanzas del premilenialismo a la luz de la Biblia. Esta primera razón, como acabo de leerles y que está ahí en la pantalla, el premilenialismo enseña que Cristo se levantará de su trono y saldrá del cielo 2 veces, y algunos dicen que hasta 3, antes del fin de los tiempos. Algunos dicen que Él se levantará de su trono el día que Él venga a levantar a su iglesia en el rapto secreto, antes de la gran tribulación. Y la otra vez que se levantará de su trono es en la segunda venida, al final de la gran tribulación. Pero ¿qué dice la Biblia de esto? ¿Tienen razón los premilenialistas de que Cristo se levantará de su trono 2 veces? Una primera vez en el rapto secreto y la otra en su segunda venida. Vamos a ver qué la Biblia nos dice acerca de esto. Voy a tomar Hechos, capítulo número 2, verso 11. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. O sea que el Señor estará sentado a la diestra de Dios hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Primera de Corintios 15:25 nos dice, porque preciso es que Él reine. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Es decir, nuestro Señor Jesucristo
no se levantará de su trono hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. O sea, cuando en esta primera razón que estamos viendo, ¿cuándo se levantará de su trono el Señor Jesús? Cuando todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. En Hechos 3:20, el Señor dice, y el Dios Padre envía a Jesucristo, que fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Apocalipsis 21:5 nos dice, y el que está sentado en el trono, nuestro Señor Jesucristo, sentado en el trono, dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Nuestro Señor Jesús estará sentado en el trono hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas. Él no se levantará de su trono, como acabé de decir, hasta que llegue el tiempo de restaurar todas las cosas. Romanos 2:16 nos dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Voy a leerlo a partir del verso 14. Porque cuando los gentiles que no tenían ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará. Será en un día, el día. Dios se levantará de su trono y juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme al evangelio, decía el apóstol Pablo. Por tanto, resumiendo, Él no se levantará de su trono hasta que regrese a juzgar a los vivos y a los muertos. Muy importante que tengamos bien claro que la palabra de Dios, como vamos a mostrar, no nos enseña que Jesucristo se levantará 2 o 3 veces de su trono. Vamos a ver la primera razón, resumiendo la primera razón. Él no se levantará de su trono, número 1, hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Número 2, hasta que llegue el tiempo de restaurar todas las cosas. Y número 3, hasta que Él regrese a juzgar a los vivos y a los muertos. La segunda razón por la cual creemos que el premilenialismo no es correcto, está en un error, porque ellos dicen lo siguiente: el premilenialismo enseña que habrán 3 días de juicio. Para los postribulacionistas, ellos plantean que hay 2. ¿Qué dicen ellos? El asiento del juicio del tribunal de Cristo, el bema, en el cielo solamente para la iglesia. O sea que habrá un día de juicio para los creyentes, donde los creyentes, bueno, recibirán conforme a las obras que hayan hecho cuando estaban aquí en la tierra. Ellos hablan de que ese es uno de los juicios. El segundo juicio, el juicio de las naciones, le llaman ellos así, juicio de las naciones, Mateo 25, 31 al 32, lo pueden buscar en su Biblia. Al comienzo del milenio, ellos hablan de que habrá un juicio de todas las naciones. Y tercero, el juicio del gran trono blanco, al final del milenio,
donde resucitarán todos los impíos, todos los que murieron durante el milenio, resucitarán y ahí habrá un juicio. O sea, los premilenialistas enseñan que habrán 3 días de juicio en 3 ocasiones, 3 juicios diferentes. Es muy claro que Dios ha establecido, como hemos leído, un día, no 2 ni 3, para juzgar a los hombres. Por eso cuando Cristo estaba hablando del juicio en Mateo 25, 31 y 32, él tuvo que haberse estado refiriendo al solo y único día de juicio, el cual ha sido establecido, donde él, como hombre, Jesucristo, juzgará a las naciones. Notemos que la palabra naciones en las escrituras es la palabra griega etnos, que significa gentes. Vamos a leer Mateo 25. ¿Qué dice? Bueno, antes de leer Mateo, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Hechos 17:10, la palabra de Dios nos dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienta, por cuanto ha establecido un día. No dice que ha establecido 2, 3, no, un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó Jesús, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Romanos 2, 15, 16 nos dice: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Un solo día. Dios ha establecido un día de juicio. Habrá un solo juicio, no 2 ni 3 juicios, como dicen los premilenialistas y los postmilenialistas. Claro, en la Biblia se puede observar que habrá un solo día donde se hará el juicio tanto para incrédulos como para creyentes. Mateo 25, 31 al 34 y el verso 46 nos dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Miren ahora: y pondrá las ovejas ese día, cuando él venga en su gloria, ese día, cuando él se siente en su trono de gloria, ese mismo día, él pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces, ese mismo día, el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. E irán estos al castigo eterno, los incrédulos, y los justos a la vida eterna. Un solo día, el día del juicio final, cuando el Señor venga en su gloria. Ese día separará las ovejas y los cabritos, las ovejas a su reino y los cabritos al castigo eterno. O sea, los justos recibirán la vida eterna y los cabritos irán al lago del fuego que arde para siempre. Los premilenialistas tratan de establecer una gran diferencia entre este juicio de las naciones y el juicio del gran trono blanco de Apocalipsis 22. Pero una vez más, eso es imposible, ya que es claro
que Jesús se está refiriendo a personas, a gente que son juzgados por lo que han hecho, igual que en Apocalipsis 20:11, donde los libros son abiertos. No es el terreno de Estados Unidos de América, ni la tierra de China, ni los que son lanzados a la condenación eterna, sino las personas. No son las naciones, son personas, son gentes con almas vivientes, todos y cada uno desde el primer día del mundo hasta el final. Habrá un solo juicio. Tercera razón. El premilenialismo enseña que habrán 3 resurrecciones o más. 3 resurrecciones de muertos. Los post-tribulacionistas enseñan 2. La primera resurrección, la iglesia antes de la tribulación en el rapto. Ellos enseñan que Cristo vendrá, no pondrá sus pies en la tierra, se quedará en las nubes, los muertos en Cristo resucitan y se van a encontrar con el Señor Jesucristo en las nubes. Esa es la primera resurrección de los premilenialistas. Después, la segunda resurrección, los santos del Antiguo Testamento y los que se han salvado durante la gran tribulación resucitarán al comienzo del milenio. Note que los santos del Antiguo Testamento no resucitan el día del rapto, porque ellos entienden que la iglesia nada más está formada por gentiles y no por gentiles y judíos creyentes. Número 3. Al final del milenio, los injustos resucitarán y los que hayan creído durante el milenio, los que hayan confesado su fe en Jesucristo durante el milenio, resucitarán al final del milenio y también resucitan que resucitan los injustos y los creyentes. Por tanto, ellos hablan de 3 resurrecciones. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿La Biblia enseña que hay 3 resurrecciones? ¿Enseña la Biblia que hay 3 resurrecciones? Vamos a ver qué enseña la Biblia. La Biblia enseña claramente que los creyentes y los incrédulos han de resucitar y ser juzgados el mismo día. Eso es lo que enseña las Escrituras. Juan 6:38 nos dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada. Miremos ahora, sino que lo resucite en el día postrero. No dice en varios días. No dice que va a resucitarlo por pedazos. Primero los creyentes en el rapto, después los santos del Antiguo Testamento al final de la gran tribulación y después al final del milenio. No dice eso. Dice que se resucitarán en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y ahora dice: y yo le resucitaré en el día postrero. Todos los cristianos, todos los creyentes resucitarán en un día, en el día postrero. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, dice el Señor, y yo le resucitaré en el día postrero. El Nuevo Testamento establece claramente que los incrédulos han de resucitar físicamente en el día final, en el día postrero, para ser juzgado. Dice la palabra, Juan 12:48.
El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará. ¿Cuándo? En el día postrero. En el mismo día que resucitan los justos, los hijos de Dios, los creyentes, en ese día postrero también resucitarán todo aquel que le ha rechazado. Ha de ser un solo día, el día postrero. Un solo día de resurrección, no tres. La Biblia no me enseña que hay tres resurrecciones. La Biblia me enseña que solamente hay una y solo una resurrección. Segunda de Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. En su manifestación. ¿Cuándo será su manifestación? Cuando Él venga en gloria. Va a juzgar a los vivos, todos los que hemos recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, y va a juzgar a los muertos en el pecado. En ese día, el día de su manifestación, nos insta que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. He peleado la buena batalla, dice el apóstol Pablo. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo. ¿Cuándo? En aquel día. En el día postrero. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman, ¿qué cosa? Su venida. Es ese día, el día de la venida del Señor, una resurrección, justo como incrédulo, un solo evento. Aquí el apóstol Pablo enlaza el día de la manifestación del Señor con el día del juicio, como siendo uno y el mismo día. Luego él dice en el verso 8 que él y todos aquellos que aman su venida, su manifestación, recibirán una corona en aquel día. Esto es totalmente consistente con las palabras de Jesús en Mateo 25:32. Se los voy a leer. ¿Qué dice la palabra de Dios en Mateo 25:32? Dice la palabra del Señor: y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Un solo día. Aquí, como acabé de decir, el apóstol Pablo hace este enlace de la manifestación del Señor con el día del juicio, siendo uno y el mismo día. Aquel día, el día que nuestro Señor Jesucristo regresará en gloria, y todos los muertos se levantarán, unos para vida eterna y otros para muerte eterna. Mateo 25:32, como acabamos de leer, todas las naciones serán reunidas ante él. Entonces él apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a la oveja de los cabritos. ¿Cuándo será el juicio de los injustos? Primera de Pedro 4:1 dice: basta ya del tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatría. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos, los injustos, darán cuenta al que está preparado para juzgar
a los vivos y a los muertos. ¿Pero cuándo? El día del juicio es el último día. El mismo día de la segunda venida de Cristo. El mismo día que los justos serán resucitados. Es muy claro que este juicio del mundo por medio de Cristo ha de ocurrir en su segunda venida. De otra manera, ¿cómo podría ser juzgado a alguien y condenado a condenación eterna si éste no ha sido resucitado físicamente para recibir tal juicio? ¿Cómo es posible eso? No es posible. No es posible que eso ocurra. No es posible. Juan 5:25. ¿Qué nos dice la palabra? De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos, no algunos, todos los que están en los sepulcros, tanto justo como injusto, todos, llegará el día y la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Todos se levantarán en ese día, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No, bien claro está este verso. Todos en esa hora, en ese momento, en ese día en que el Señor Jesucristo regrese gloriosamente, todos los muertos, todos los que están en los sepulcros, oirán su voz. Y como dice el verso 29, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Un solo evento. En ese día, todos resucitarán y todos seremos juzgados, justo como injusto. Primera de Tesalonicenses 4:16 dice la palabra del Señor, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero Mateo 24:31 nos dice, y enviará sus ángeles con voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Si podemos ver cuánta similitud hay entre los versos. Con voz de arcángel, y enviará sus ángeles, con trompeta de Dios, con voz de trompeta. En 1 Tesalonicenses 4:16 se está hablando de la segunda venida de Cristo. En Mateo 24:31 también se está hablando de la segunda venida de Cristo. Romanos 2 del 1 al 16. Vamos a leer Romanos 2. Dice, por lo cual, buscando nuestras Biblias, dice la palabra de Dios, Romanos 2 del 1 al 16. Por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzga. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que hacen y hacen lo mismo,
que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras ira, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Miren cómo dice la palabra en el verso 5. Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira, el día de la ira. No son 3 días, es un solo día. El cual, verso 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. En ese día pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacen. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Son los escogidos. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Si ustedes pueden ver, hermanos, eso sucederá ese día. Los escogidos recibirán vida eterna. Los no escogidos incrédulos irán ira y enojo y serán juzgados y serán condenados eternamente. Verso 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Verso 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. El día del juicio. Un solo día de juicio. Preguntas importantes que podemos hacerle a un premilenialista. Si todos han de resucitar y ser juzgados en el mismo día de la venida de Cristo, en el único día establecido en la historia por Dios, en las Escrituras, para que tal juicio tome lugar, entonces, ¿por qué algunos con todo eso añaden otra resurrección corporal y otro juicio 1000 años después? Ese es ese punto rojo. Primera resurrección. Segunda resurrección. Tercera resurrección. Y hemos acabado de estudiar a través de las Escrituras, sin alegorizar, tomándolas literalmente, que solamente hay una resurrección, no 3 resurrecciones. Si todos han de resucitar y ser juzgados en el mismo día de la venida de Jesucristo, ¿por qué 3 resurrecciones? ¿Por qué? ¿Por qué 3 resurrecciones? Apocalipsis 24 al 5. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio
del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Dice la palabra, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Viene una pregunta. ¿Se equivoca la Biblia al mencionar esta primera resurrección? ¿Se equivoca la Biblia? Como la Biblia no se contradice a sí misma, entonces él debió haber estado hablando de dos resurrecciones distintas, y claramente la que es mencionada en Apocalipsis 25 es solamente para aquellos que han de reinar con él. Por eso, esta es la resurrección de la cual habló Juan 5:24 y Efesios 2:4. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, más ha pasado de muerte a vida. Y Efesios, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, dice la palabra, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo, y juntamente con él nos resucitó. Esa es la primera resurrección. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Por tanto, ahora todos los que formamos parte de la iglesia hemos resucitado juntamente con Cristo, hemos experimentado la primera resurrección y estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo, reinando para la gloria y honra del Señor. Las Escrituras, concluyendo, las Escrituras muestran el futuro acontecimiento de una sola resurrección, no 2 ni 3, como enseñan los premilenialistas. Es decir, el día que nuestro Señor Jesucristo regrese por segunda vez, todos los muertos resucitarán y los escogidos irán a vida eterna, mientras los réprobos a condenación eterna. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Todos. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de